nuestra mente, nos volvemos despiertos a un posible peligro y abrimos nuestros ojos y ponemos más atención de lo que está pasando. Cuando sentimos miedo, nos activamos a protegernos. Amén. 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 Por ejemplo, ahí hubo una reacción entonces el cuerpo percibe que hay algo que sucede y luego reacciona, deja de hacer lo que estaba haciendo y pone atención porque hubo una frecuencia alta que lo hizo reaccionar y a ver qué está pasando. Entonces no hablo del miedo desde esa perspectiva, sino que hablo del miedo que domina, que controla, que nos hace vivir cautivos. Hablo de un miedo que no nos deja dar el siguiente paso. Las decisiones son cosas que el ser humano tiene, no que el hombre provee, no que Dios provee. Dios nunca puede proveer una decisión porque las decisiones son nuestras. Dios nos hizo de esa manera. Dios hizo dentro de nuestra alma existe mente, corazón y voluntad. Entonces, al tener voluntad, nosotros tenemos el libre albedrío, la libertad de poder decidir. Entonces, Dios no puede decidir por nosotros. Entonces, hay momentos en nuestra vida que por no decidir, por estar cautivos en nuestra voluntad por el miedo, no tomamos buenas decisiones porque tenemos miedo. Porque nos atemorizamos por eso que estamos sintiendo. Entonces a eso es que hoy quiero enseñar. A eso hoy quiero declarar que vas a ser libre en el nombre de Jesús. Porque nadie de nosotros debe de vivir en temor. Nuestras decisiones no deben de ser dominadas por el miedo. Porque dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 7: Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo, quien nos da el poder, quien nos da amor y que nos da autodisciplina, que es dominio propio. Amén. Así que nosotros debemos de controlar nuestras emociones. No nuestras emociones nos deben de controlar a nosotros. Amén. Un miedo no controlado se vuelve una fobia. Amén. Y las fobias lo único que hacen es cautivarte y no permitirte que puedas tener libertad para tomar decisiones porque tienes miedo. Hay gente que se paraliza y sabe hacer algo pero no lo puede hacer. Por ejemplo, yo recuerdo también que yo me paralizaba enfrente de mi salón de clases cuando me tocaba que hablar. Entonces cuando tenía que exponer, yo literalmente me paralizaba, no sabía qué decir, se me borraba todo de la mente. ¿Cuántos de ustedes experimentaron eso en la escuela? ¿Cuántos de ustedes experimentaron eso en frente de un examen? ¿Ah? Entonces eso habla que tu carácter tiene que ser formado, porque un examen es una prueba. Entonces después la prueba no va a ser en papel, sino que después la prueba va a ser una vivencia, va a ser en la vida. Y si las pruebas te paralizan, entonces hay algo que hay que liberar dentro de tu corazón. Y declaro por el Espíritu de Dios que Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y que no tienes espíritu de miedo, no tienes espíritu de temor ni de cobardía. Esto es tan importante, iglesia, que Dios tuvo que decírselo 3 veces seguidas a un Josué, a un hombre, a un guerrero. Josué, cuando tomó la batuta, cuando tomó la estafeta después de Moisés, él ya había peleado, él ya era un guerrero, era un hombre hábil, un hombre fiel. Él sabía a qué se iba a enfrentar. Pero en 3 ocasiones Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Y una vez más el pueblo se lo dice al final del capítulo 1. Entonces 4 veces le dicen a Josué: esfuérzate y sé valiente. En otros capítulos adelante se lo vuelve a decir Dios: solo esfuérzate y sé valiente. Porque Dios conoce al ser humano. Nosotros vamos a experimentar el miedo. Amén. Experimentarlo y ser cautivo es diferente. Tú puedes tener miedo, pero lo puedes vencer. Amén. Tú lo puedes vencer.
Tú puedes tener miedo, pero no quiere decir que el miedo te controló. Entonces hay que tomar la decisión de vivir sin miedo. Di conmigo, yo voy a vivir sin miedo. Mateo capítulo 8 versículo 23, hay una historia súper conocida. Los discípulos subiéndose a la barca, habiendo una tormenta, Jesús dormido, lo despiertan, Jesús se levanta, reprende los vientos y las olas y todo vuelve a la calma. Versículo 23. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente, diga conmigo, de repente, se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Diga conmigo, Jesús dormía. En medio de la tormenta Jesús dormía. Versículo 25. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Gritaron. No le fueron a hablar despacio, dice que gritaron: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Versículo 26. Jesús se levanta y se levanta con una pregunta y dicen: ¿por qué tienen miedo?, les preguntó Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente, diga de repente, a esos de repente de Dios, esos de repente es que hay tormentas y de repente viene la calma. Hoy yo profetizo sobre tu vida que si estás viviendo en medio de la tormenta, viene un de repente, viene un de repente, viene un de repente, y las aguas y los vientos y las olas se calman en el nombre de Jesús. Y de repente hubo una gran calma. La Reina Valera dice: hubo una grande bonanza. Versículo 27. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el cielo y las olas lo obedecen. Nosotros vamos a experimentar tarde que temprano tormentas. Siempre habrán tormentas en la vida, siempre habrán circunstancias difíciles, siempre habrá algo que yo tengo que vencer. Todos los días tengo que vencer algo, todos los días tengo que dominar algo, todos los días tengo que permanecer dominando algo que vencí anteriormente. Hay cosas que nos pudieron haber vencido en algún momento, pero en otro tiempo las logramos conquistar, pero nos tenemos que mantener conquistándolas. Amén. Tenemos que tener control. Dice: diga el pobre rico soy, diga el débil fuerte soy, porque su poder se perfeccionó en mi debilidad. Entonces hay circunstancias difíciles que nosotros vamos a atravesar tarde que temprano, y esta historia nos enseña varias cosas. Y lo primero que yo quiero resaltar esta mañana es que hay tormentas que se viven en obediencia. Hay tormentas que se van a vivir en obediencia. Esta que estamos leyendo hoy es una de ellas. Es una tormenta que se vive dentro de la voluntad de Dios en obediencia. Nosotros empezamos a leer desde el capítulo 23, pero la narración viene de versículos anteriores. Dice en el versículo 18: cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba. ¿Cuál era esa multitud? Si tú lees los versículos anteriores, a Jesús le habían llevado una cantidad de gente enferma, y Jesús había liberado, había sanado, había hecho milagros, había hecho prodigios. Entonces había una multitud, porque todos le habían llevado a sus enfermos y sus enfermos habían sido sanos, y esa multitud había sido tocada por el Maestro. Y dice que cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Yo me imagino que esa instrucción fue como: adelántense ustedes, porque preparen la barca, porque nos vamos a ir al otro lado. Entonces había mucha gente, y ellos fueron y se adelantaron y fueron a preparar la barca porque Jesús la necesitaba. Entonces él dice que Jesús les dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado. Entonces los discípulos estaban subidos en la barca y se encontraban en un camino hacia el otro lado, porque Jesús se los había dicho. Yo no sé en qué momento empezamos a predicar un evangelio tan sensacionalista
y tan y de tanta prosperidad, puras cosas buenas. Yo no sé en qué momento el evangelio que estamos escuchando hoy, me preocupa mucho las generaciones. Yo no sé en qué momento nuestros niños, por ejemplo, tenemos adolescentes, tenemos jóvenes que el evangelio que están escuchando es un evangelio de que Dios prospera, de que Dios levanta, que Dios da empresas, que Dios da dinero. Y yo no estoy diciendo que no, pero el evangelio no es eso. A nuestras generaciones, a nuestros hijos y a nosotros mismos nos debemos de enseñar que aún haciendo la voluntad de Dios enfrentaremos tormentas. Estos discípulos se subieron en una barca por instrucción de Jesús, no fue por idea de ellos, no fue por algo que a ellos se les ocurrió y dijeron, subámonos a la barca y vamos a ver qué pasa. Simplemente ellos se subieron porque había una instrucción. Y en el versículo 22 hay una conversación después del 18 donde hay algunos que le dicen si lo pueden seguir, y Jesús les dice, ¿sabes qué? Seguirme cuesta, hay un precio muy alto que pagar. Y en el versículo 22 Jesús le dice, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Entonces en el versículo 23 dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. O sea, fue Jesús el que los metió a ellos. Mira, no es lo mismo vivir una tormenta en obediencia que una tormenta en desobediencia. ¿Ah? No es lo mismo estar en medio de un aguacero por tus ganas que estar en medio de un aguacero porque te tocó vivirlo, porque ahí lo tenías que experimentar. ¿Por qué? Porque estabas haciendo lo correcto. Iglesia, quieras o no quieras, habrán tormentas en la vida, pero serán muy diferentes vivirlas en obediencia que en desobediencia. Porque en obediencia tú ya sabes el final de la historia. En desobediencia yo no sé, no te podría decir. No sé. Dios extiende su amor, su gracia, su misericordia, pero no sabría decirte si en esta experiencia de desobediencia te va a tocar misericordia extendida. No sé. Pero lo que sí sé es que si estás en medio de la voluntad de Dios, tu barca no se hundirá. Tú permanecerás de pie. Esta tormenta habrá un de repente. ¿Se acuerdan que dijimos de repente hubo una tormenta y de repente hubo una calma? Porque de repente está todo bien y de repente hubo un caos. Una noche nos subimos con Lisa, estábamos en la sala y nos subimos a la recámara, y en un ratito pasaron como 5 cosas. Pero en un ratito se cayó la cortina, pasó esto, la perrita hizo una cosa, y a mí me pasó otra, pero así en un ratito, y ya íbamos a dormir y tuve que hacer un montón de cosas antes de dormir. Y le digo a Lisa, ya cuando me acosté, oye, ¿en qué momento se volvió un caos esto? Porque hay de repente es que tú estás tranquilo y de repente hay una tormenta. Pero no te preocupes ni te asustes. Si tú estás en la voluntad de Dios, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, esa tormenta no te destruirá. Al contrario, hará en ti y formará en ti un carácter de vencedor. Forjará en ti un carácter templado. Conocerás a un Dios todopoderoso. Tu barca no se hundirá, los tuyos no se hundirán. ¿Por qué? Porque estás caminando en obediencia. Los discípulos estaban subidos en la barca en obediencia. Dígame si no es inteligencia natural pensar que si va a llover, mejor que llueva en obediencia que en desobediencia, si de todas maneras va a llover. Es lo que yo a veces he puesto en práctica en mi vida, y les digo, si vamos a gastar en algo y no tenemos el dinero para gastarlo, mejor lo que vamos a usar es la fe. Entonces mejor compremos algo que valga la pena en fe, no en algo que no vale la pena. O sea, si algo me cuesta 100 pesos y es bueno, pero algo me cuesta 20 pesos y no es bueno, pero no tengo ni un peso,
Si compro el de 20, tengo que usar la fe. Si compro el de 100, tengo que usar la fe. Entonces mejor uso mi fe para lo de a 100 que para lo de a 20. Como quiera no tengo dinero. ¿Sí o no? Porque si mi fe me funciona, voy a obtener algo mayor, algo duradero, no algo temporal. Entonces si voy a vivir, voy a experimentar tormentas, entonces mejor las voy a experimentar en obediencia. Amén. Yo sé que a usted le gusta que yo le profetice que va a ir a las naciones y que va a ser millonario, y no le gusta escuchar que hay tormentas, pero déjeme decirle que es más natural de lo que usted se imagina. Vivimos en tormentas. ¿Ah? Si no voltees a ver, todos están con cubrebocas. Vivimos en tormentas. ¿En qué momento ibas a pensar que ibas a estar con un cubrebocas? ¿En qué momento ibas a pensar que ibas a tener 1,5 metros distanciado de la persona que está a tu lado? ¿En qué momento íbamos a pensar que nuestros niños no iban a poder entrar? Vivimos en tormentas, pero vivimos en tormentas en obediencia, y las tormentas en obediencia tendrán un resultado positivo más adelante. Obedecer nos puede llevar a experimentar tormentas. Yo dije en la primera reunión que Lisa, mi familia, Lisa, mis hijos y yo hemos experimentado tormentas sabiendo que las van a ver. En una ocasión, año 2000, nos venimos viviendo bien en Estados Unidos. Estando bien en Estados Unidos, nos venimos a vivir a Monterrey, y mi pago iba a ser 350 pesos por semana. Nosotros teniéndolo todo allá, estando bien, estando estables, sin andar viendo. Yo recuerdo que cada vez que íbamos a Walmart, yo le jalaba algo a Lisa Daniela siempre, una blusita, un juguetito. O sea, yo iba por leche y siempre llevaba algo. O Lisa hacía lo mismo. Los sábados siempre Lisa me decía, vamos a ir al mall, ¿verdad? Es que una blusita para mañana, una falda para mañana. Y siempre íbamos al centro comercial a comprar algo. Estábamos bien, pero Dios nos dice, se tienen que ir a Monterrey. Y cuando yo veo Monterrey, veo un salario que no me va a alcanzar ni para comer 2 días. Pero entonces yo veo una tormenta que está enfrente de mí, pero Dios me dice, ve. Entonces yo me tengo que subir a la barca sabiendo que me voy a meter en una tormenta, pero tengo que obedecer al Dios que controla las tormentas. Porque si me quedo y no desobedezco, alguien me preguntó una vez, ¿qué hubiera pasado si no le hubieras obedecido a Dios? Bueno, no fue así lo que me dijo. Me dijo, ¿qué hubiera pasado si nunca te hubieras ido a vivir a Monterrey y siempre hubieras permanecido viviendo en Estados Unidos? Creo que estuvieras muy bien económicamente. Yo le dije, qué equivocado estás. Si yo no hubiera obedecido a Dios, hubiera encontrado la misma tormenta, pero en desobediencia. Entonces me hubiera ahogado. A mí no me ahogó la tormenta de la obediencia, porque estaba Jesús arriba de la barca. Número 2. Lo primero fue tormentas en obediencia. Número 2 es que puedo vivir en paz en medio de la tormenta. Dice el versículo 24 que Jesús estaba dormido. Jesús simplemente está modelando, simplemente está dando un modelo de carácter de un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios pueden dormir en medio de la tormenta. Diga conmigo fuerte, llueve afuera. Vamos más fuerte, iglesia, llueve afuera. Si no gritan fuerte, les voy a pedir a los de las 9:30 que se queden mejor, porque esos gritan bastante. Así les dije a las 9:30 que ustedes gritaban mucho. No, les dije que a ustedes les decía que los de las 9:30 gritaban bastante. Pero diga fuerte, diga llueve afuera, pero no adentro. Yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí que reposen en ella. Yo no puedo evitar que llueva.
Yo no puedo evitar que venga un problema. Yo no puedo evitar que venga una pandemia. Yo no puedo evitar que venga tribulación. Yo no puedo evitar que llueva, que haya una tormenta, pero sí puedo evitar que llueva adentro. Porque Jesús es un modelo en esta historia del cristiano que confía en el Padre, del cristiano. ¿Saben por qué Jesús dormía? Porque Jesús no vino a morir ahogado, vino a morir crucificado. Entonces él sabía que no iba a morir. ¿Hay alguien aquí que le falta todavía propósito que cumplir en la vida? Levante la mano. Lo voy a volver a repetir. ¿Hay alguien aquí que le falta todavía que cumplir propósito de Dios en la vida? Entonces el coronavirus no te va a matar, tranquilo. La tormenta está afuera, pero no adentro. Yo tengo que tener precaución, uso cubrebocas, me limpio las manos, claro, pero yo no voy a vivir en pánico creyendo que este virus me va a matar. No, a mí el único que me quita la vida fue el mismo que me la dio. Amén. A eso me refiero yo de vivir sin miedo, porque podemos estar en medio de la tormenta y estar dormidos. Wow. Juan 14:27, les dejo un regalo. 14:27 de Juan, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Imagínense, hay un regalo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Les doy un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y ese regalo dice que el mundo no lo puede dar. Entonces nosotros, Dios, es más, Dios prometió que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Hay tormentas, pero también prometió paz. Entonces yo puedo estar en un estado de paz y tranquilidad. Filipenses 4:6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. ¿Cómo experimento la paz de Dios? No preocupándome por nada y orando por todo. ¿Cómo experimento dormir en medio de la tormenta? ¿Alguna vez ha escuchado ese dicho que dice, este duerme como que no debiera? Porque hay gente que tiene problemas pero duerme tranquila. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está en control. Si hay un problema, claro que hay un problema. Hay una necesidad, tenemos muchas necesidades, seguramente, pero también tenemos una confianza plena que Dios está presente, que estoy viviendo en obediencia, que en la barca va Jesús. Y si Él está dormido, quiere decir que no hay nada de qué preocuparme. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Bendita paz que no solamente me da una sensación de paz, sino que me da frescura en mis pensamientos. Hace que mis pensamientos no sean controlados. La paz es como un protector. La paz es como que blinda, es un blindaje en mi mente. La paz me cubre y no permite que el miedo controle mis pensamientos, sino que lo que controla mis pensamientos es la paz de Cristo. La fe no niega el problema. La fe simplemente, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? La fe no niega el problema. La fe simplemente visualiza a un Dios que puede solucionar el problema. Sí, el problema existe. Claro que hay tormenta. Claro que van a haber tormentas. Sí, van a haber tormentas, por supuesto. Pero también hay paz. También hay un Dios todopoderoso. Amén. Es que el coronavirus sí existe, es una enfermedad, pero también existe un Dios que sana y que protege. Amén. Eso también es una verdad. Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Hay una paz, podemos dormir junto a Cristo.
Podemos reposar en medio de la tormenta. Nadie de los discípulos pudo hacerlo. Todos se asustaron, todos tuvieron miedo. Número 3, la experiencia de la tormenta. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Entonces ellos fueron a despertarlo de una manera muy agresiva, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando hay una emergencia uno no puede estar tranquilo, uno se acelera. Y ellos dicen que fueron a gritarle. Yo me imagino que fueron a decirle, o sea, yo me imagino en una actitud de decirle: qué bárbaro, está viendo que nos estamos ahogando y él está dormido. ¿Sabe cómo es esto? Como que tú estás en un lugar incendiándose y volteas a ver a alguien que puede ayudarte y está viendo Facebook y tú dices: ¡hala, qué bárbaro! Es más, le fueron a hablar como tú le hablas a tus hijos cuando se levantan tarde. Y que ya deberían de estar conectados en la clase. Cuando ya deberían de estar viendo la clase y ya están apenas abriendo los ojos. Y tú le dices: ¿cómo que está dormido? Y lo llegas a despertar así todo acelerado. Bueno, ellos llegaron acelerados. ¿Por qué Jesús les hizo pasar una experiencia así? Ojo, ellos venían de ver que Jesús sanaba enfermos, que Jesús liberaba, que Jesús hacía milagros, pero nunca lo habían visto en ellos. Una cosa es ver que Dios sana y otra cosa es ver que Dios me sana. Una cosa es que Dios provea y otra cosa es que Dios me provea. Amén. Es bien diferente verla venir que estar con ella. Amén. Es diferente oír el testimonio de ustedes que tener mi propia experiencia. Las tormentas son para experimentar a Dios de una manera facética. No podrás ver a un Dios de abundancia o de provisión si no hay escasez. No podrás ver a un Dios que sana si no enfermas. Dios nos hace vivir experiencias de tormentas para que lo conozcamos en diferentes facetas, en diferentes momentos. Puedes ver cuántos han conocido a un Dios que sana, cuántos han conocido a un Dios que provee, cuántos han visto a un Dios que restaura, cuántos han visto a un Dios que ama, cuántos han visto a un Dios que liberta. Ya se dieron cuenta todas las tormentas que hemos pasado en la vida, pero las hemos pasado para que conozcamos el poder de Dios. Yo no predico un evangelio que lo leí o que me enseñaron a predicarlo. Yo predico un evangelio que he tenido la oportunidad de vivirlo. Cuando yo te digo que Dios sana, es porque Dios sana. Porque lo leo y porque Dios me sanó a mí. Y porque he puesto mis manos sobre otros y han sanado. He visto el poder de Dios. A mí no me han contado que Dios sana. No, Dios me sanó. A mí no me han contado que Dios liberta. No, a mí Dios me libertó. A mí no me han contado que Dios puede levantar a familias tiradas en el piso, literalmente. A mí Dios me levantó literalmente en el piso. Entonces la experiencia que estás viviendo hoy, la tormenta que estás viviendo hoy, es para que tengas experiencia, porque la experiencia supera el conocimiento. La experiencia da autoridad. El conocimiento solo trae información. Por eso hoy vemos a muchos influencers que motivan, hablan mejor que uno, grueso, pero no transforman, solo motivan. Los terminas de escuchar y terminas así: soy un campeón, y a las 2 horas te desinflas. Pero escuchas a un viejito, escuchas a un hombre ya grande, no habla como el influencer, no tiene efectos visuales como el influencer, no usa iPad a lo mejor, no usa las redes sociales, simplemente es alguien común y corriente. Y cuando te habla, su experiencia transforma, porque la experiencia da autoridad y la autoridad transforma. La palabra motiva, pero la autoridad transforma.
Entonces hay un chorro de muchachitos y chocos, dicen en Guatemala, chamacos. Hay un chorro de muchachos motivando en la revolución tecnológica, la era online. Hay muchos que hablan y te motivan, pero hablan de cosas que no han vivido y que solamente parlotean porque lo han leído y lo han aprendido, pero nunca lo han vivido. Te dicen: levántate, tú puedes hacerlo, pero nunca han perdido a un hijo. Levántate, tú eres un campeón. Sí, pero nunca han pasado el valle de la sombra de la muerte. Oh, tú puedes, vamos, hazlo. Grita todo lo que quieras. Cuando te toque vivir una tormenta, no vas a tener esa euforia. Entonces las tormentas traen experiencia. ¿Quién le puede hablar a un matrimonio que está destruyéndose si no es otro matrimonio que Dios restauró? Amén. Y no estoy diciendo que hay que pasar todos los desiertos para poder predicar. No, no estoy diciendo eso. Yo hay cosas que no he experimentado, suficientes con las que he experimentado para experimentar otras. Suficiente para ver que Dios es un Dios todopoderoso. Y número 4, viviremos sin miedo en la tormenta. Jesús se levantó y dijo: ¿por qué tienen miedo? En el versículo 26, ¿por qué tienen miedo? Hoy Dios se levanta y les pregunta: ¿por qué tienen miedo? Porque el número 5 va pegado con el 4. Vivimos sin miedo porque cuando Jesús se levantó, reprendió a los vientos y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Número 5, para terminar, porque cuando Dios habla, todo cambia. Cuando Dios se levanta y dice: no más, David, se apagan las aguas, se apaga la tormenta, en ese momento te metieron a otra temporada. Así como hay de repente de tormentas, hay de repente de abundancia y de prosperidad, hay de repente de paz y de calma. De repente viene una grande bonanza y dices: wow. Yo ayer me preocupé, no sé si será bueno o malo, pero me preocupé porque ya me da igual que sea lunes o que sea sábado. El martes y el viernes es lo mismo. Y ayer dije: o estoy mal o ya maduré. Pero ya el lunes no digo: ay, el lunes, qué cansado. No, es igual. Porque he aprendido a ver la vida de otra perspectiva. No es: ay, el fin de semana. Para mí es igual. Porque el fin de semana no es un oasis. El fin de semana son 2 días más para ver la mano de Dios. Igual que el miércoles, igual que el martes, igual que el lunes. No es como que: ay, apenas llegó el domingo. Es que la tormenta también puede ser sábado y domingo. Y la paz también puede ser el lunes. No importa el día, simplemente todos los días de mi vida se los voy a confiar a Dios. Me he metido en unas tormentas y he metido a mi familia en unas tormentas, pero he salido adelante sin pronóstico, porque lo hice en obediencia. Hemos hecho unas cosas con Lisa que toda la gente alrededor nos trató de
unos locos y otros una palabra más fuerte. Una vez me dijeron: eres un tonto, así, pero bien marcado, hermano. O sea, no crea que me lo dijeron en amor, bien golpeado, porque haces esto y esto en la iglesia, y a otros hacen menos y les pagan más. Tal vez yo no gané dinero, pero gané un amor para Dios que nadie me lo puede quitar, y que voy a amar a Dios todos los días de mi vida, porque ninguna tormenta pudo ahogar lo que Él hizo un 5 de agosto del 91, donde estaba muriendo, y Él me sanó. Porque no le sirvo a Dios por dinero. Él sabe que lo haría sin pago, porque no debería estar vivo hoy, debería estar muerto. Bendita gracia que tenemos. ¿Quién te dijo que te vas a ahogar en la tormenta que estás viviendo? ¿Quién te dijo esa mentira? Tu tormenta, la distancia entre el caos y la tranquilidad, está en escuchar la voz de Dios. Yo sé que en el primer culto te pedí: tú eres paz, mi refugio, es lo que estás tocando, pero me basta tu palabra, palabra que mi corazón, volvemos otra vez donde todo comenzó. Porque basta una palabra de Dios para que te cambie todo. Yo no sé si alguien está escuchando a Dios esta tarde. Si no lo escuchas, la tormenta sigue. Si lo logras escuchar, viene de repente una calma. De repente una calma. ¿Saben lo que me gusta de esta historia? Es que Jesús se levanta y les dice: miedosos, tienen poca fe, y aún así les calma la tormenta. Porque no es por el tamaño de tu fe que Dios obra, sino es por su misericordia. En los momentos que he visto la mano de Dios, no ha sido porque yo moví a Dios con mi super fe. ¿Cuál fe? Ni tenía. Dios me levantó del mismo suelo, no porque tenía una gran fe, no tenía fe. No tenía fe. Y seguramente me dijo: ¿por qué tienes miedo? La fe. Pero aún diciéndome eso, viendo mi escasez y viendo mi falta de fe, se dio la vuelta y le dijo a mis tormentas, y le dijo a mis tormentas, a mis vientos y a mis olas: se detienen en mi nombre. Y de repente hubo una gran calma. Hoy profetizo sobre tu vida, iglesia que Jesús ama con todas sus fuerzas. Hoy profetizo sobre tu vida que el viento que está soplando en tu contra se detiene, las olas se detienen,
Ese mar embravecido que quiere hundir tu barca se detiene, porque tú y tu casa llegarán al otro lado. Tú y tu familia llegarán al otro lado y verán la gloria de Dios. Verán la gloria de Dios, verán la gloria de Dios. Me basta tu palabra, Rey. Palabra que convierte el corazón. Vemos otra vez donde todo comenzó. Subíamos ante ti. Nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Invocamos hoy tu nombre. Otra vez, donde todo comenzó, subíamos ante ti. Nada me falta si te tengo a ti. Si te tengo a ti, díselo. Nada me falta, si te tengo a ti. Lo tengo todo, lo tengo todo. Nada me falta, nada me faltará, nada me falta, si te tengo a ti. Lo tengo todo, si te tengo a ti. Nada me falta, nada me faltará, nada me falta. Hoy en el nombre de Jesús eres libre para vivir en medio de las tormentas y dormir en medio de ellas. Eres libre para ver llover y saber que la tormenta no está para ahogarte, la tormenta está para regar tu tierra y fructificarla. Porque todo lo que se ha planeado para destrucción tuya, Dios lo revierte para bendición tuya. Porque lo que no te destruyó, te construyó. Porque ninguna de las aflicciones presentes son comparables con la gloria venidera. Tu mayor victoria va a ser terminar la carrera de la fe con tus manos en alto y diciendo: Señor, lo logré. Estoy del otro lado. Estoy del otro lado. Mi barca no se ahogó. Mi barca no se ahogó. Mi barca no se hundió. Yo no me ahogué. Mi barca no se hundió. Yo no me ahogué. Vi tu mano, vi tu mano, vi tu mano. Y puedo decir: ¿quién es este hombre que los vientos le obedecen? ¿Quién es este hombre que los vientos le obedecen? Es el tiempo de ver lo sobrenatural. Es el tiempo de ver lo sobrenatural. Hoy Dios le habla a tu viento. Hoy Dios le habla a tu circunstancia. Hoy Dios le habla a tu adversidad y le dice: detente, 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 detente. Y tú de repente ha llegado. Tú de repente ha llegado. Es el tiempo de vivir la gloria de Dios. En esta mañana, que hoy yo te declaro en el nombre de Jesús, personas que nos están escuchando, hoy es tu de repente. Hoy es el tiempo de ver la gloria de Dios. Hoy es el tiempo que tu tormenta se termina. Hoy es el tiempo de ver la manifestación del poder de Dios sin importar
el Dios sobrenatural actúa a favor de ti, porque la palabra que Dios te dio, la palabra que Dios derramó sobre tu vida, te activa en un nuevo tiempo, porque has escuchado la voz de Dios. El Dios se ha levantado, el Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, se ha levantado a declararte un nuevo tiempo para tu casa, un nuevo tiempo para tu familia, un nuevo tiempo para todos los tuyos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya. Yo declaro que eres un árbol que lo plantaron junto a corrientes de agua. Ahí estás, pegado junto a las corrientes, que das fruto a su tiempo. Y tu hoja no cae, tu hoja es verde, tu hoja sirve para medicina. Y levanta tus dos manos al cielo, y todo lo que toque en tus manos, todo lo que toque en tus manos prosperará, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Eres bendecido.